Muy bien, jóvenes, se me apagó la computadora mientras estaba grabando. Estoy retomando nuevamente la grabación. Te van a ver aquí un corte. Pero seguimos a donde lo dejamos, ¿verdad que sí? Porque yo no iba a volver a grabar toda esa clase de nuevo. Ya tenía más de media hora hablándole. Entonces, lo que hice es que voy a comenzar de nuevo y voy a ver cómo lo uno los dos videos para que ustedes puedan seguir, ¿verdad? Entonces estábamos hablando que la mayoría de los componentes del plasma sanguíneo se van a filtrar a través de las paredes de los capilares sanguíneos para formar lo que es el líquido denominado, o perdón, para formar el líquido intersticial. Después que el líquido intersticial pasa a los vasos linfáticos, se denomina linfa. Bien, ya no es líquido intersticial, ya es linfa. Así el líquido intersticial se encuentra entre las células, pero la linfa se encuentra dentro de los vasos linfáticos y el tejido linfático. Por eso es que nosotros vamos a tener aquí lo que es un control para mantener el volumen de los vasos y esto es homeostático. Bien, ¿por qué? Porque nosotros allí mantenemos un equilibrio. Si ese sistema linfático nosotros no lo tuviéramos, créame, que fuera desastroso. Incluso hay afecciones a donde se daña el sistema linfático y nosotros tenemos entonces serias consecuencias con esos pacientes. El tejido linfático es una forma especializada del tejido conectivo reticular que contiene una gran cantidad de linfocitos. Ustedes han escuchado hablar sobre los linfocitos, ¿verdad? Vamos a ver hoy entonces cuál es su importancia, ya que los linfocitos pertenecen o están también, circulan también por el torrente sanguíneo cuando se presenta la necesidad de que ellos estén allí en el torrente sanguíneo. Ahora bien, dentro de la estructura, perdón, dentro de la estructura o de la composición del sistema linfático, nosotros vamos a tener la composición de los vasos y la circulación, o sea, los vasos y la circulación linfática. Nosotros vamos a ver que la circulación linfática tiene sus propios canales, conectores, dispositivos y filtros. Sin embargo, conectan de un órgano que bombea, pero para ello utiliza la acción del músculo esquelético. O sea, lo que queremos decir es que nosotros tenemos el corazón, que sabemos que es el que bombea la sangre. Pero ¿quién bombea el sistema linfático? ¿Quién bombea? ¿A dónde está el órgano que bombea en esta circulación? El órgano que bombea aquí, señores, es el sistema muscular. A través del sistema muscular, de la contracción muscular, nosotros podemos hacer que la linfa pueda subir contra la gravedad. Pero pasa algo, así como las venas tienen válvulas que evitan que la sangre regrese de nuevo por la acción de la gravedad, así también pasa con los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos van a tener esta válvula que van a estar en un intervalo muchísimo más corto y en mayor cantidad que el que tienen las venas. Las paredes de los vasos linfáticos van a ser un poco más delgados que el que tienen las venas, pero nosotros vamos a tener que tienen mayor cantidad de válvulas para evitar de que haya un movimiento retrógrado de la linfa o hacia abajo por el efecto de la gravedad. Pero lo que produce que la linfa pueda subir de forma sistémica, ¿verdad que sí? O constante, es la contracción muscular. De ahí viene la importancia, o un factor de la importancia que nosotros debemos aconsejar a nuestros pacientes y nosotros mismos de mantener una buena salud muscular a través del ejercicio y la buena alimentación o el estilo de vida. Porque cuando tenemos flagidez en lo que tiene que ver con nuestro músculo, esto no puede encontrarse de forma correcta y entonces hay una deficiencia tanto venosa como linfática. No tenemos y si hay una deficiencia linfática, entonces ¿qué se debilita? El sistema inmunitario. Entonces por eso es la necesidad de mantener una buena salud muscular,
Por eso dígale a sus pacientes que hagan ejercicio. Dígale a su paciente que levanten peso. Dígale a su paciente que además no es el cardio, que también hay que hacer pesa, que también hay que hipertrofiar esos músculos. Para nosotros entonces no envejecer de forma tan rápida y para mantener una buena salud vascular y una buena salud linfática. Tenemos lo que son entonces los capilares linfáticos, son la unidad más pequeña de la circulación linfática y están encerrados en un extremo, como yo les mostré recientemente. Esos capilares linfáticos lo que hacen es que drenan ese líquido. Recuerdan el dibujazo que yo le hice allá atrás del tejido, ¿verdad? Vamos a dibujar solamente ahora los vasos linfáticos. Supongamos que esto es un tejido compuesto por células. La verdad que yo como dibujante no me gano 2 pesos. Gracias a Dios que estudié medicina. Muy bien. Entonces, supongamos que esto es un tejido. Supongamos que esto es un tejido. Bien, entonces este tejido va a tener los vasos linfáticos que van a venir, ¿verdad? Entran al tejido y aquí entonces vamos a tener lo que son los capilares. Esto es un vaso y aquí se ramifica dentro del tejido en capilares. Estos capilares salen del vaso, pero no se conectan con otros vasos capilares, sino que se quedan allí y aquí están como si fueran cortados. ¿Ustedes ven? Que no es como los vasos de los capilares arteriales que se conectan con las venículas, sino que aquí, ¿por qué? Porque aquí lo que ellos van a hacer es que como tentáculos van a absorber ese líquido extra que se liberó del espacio de los capilares de las arteriolas. Perdón, que tuve una distracción aquí con el hijo mío. Le digo que no entre cuando estoy grabando y a él le fascina eso. Muy bien, entonces, ¿dónde quedé? Muy bien, los capilares de la circulación. Bien, que son los que van a liberar ese líquido. Entonces aquí se absorbe. Entonces esos son los vasos capilares linfáticos. Son la unidad más pequeña de la circulación linfática. Y estos van a estar ubicados en el espacio entre las células. Ustedes ven que hay aquí entre célula y célula vamos a tener el espacio allí de los capilares, pero eso es drenando ese líquido extra que la circulación sanguínea dejó escapar. Entonces vamos a tener lo que son los vasos linfáticos. Se asemejan a pequeñas venas. Mírenlo aquí, como ustedes ven, esto es un vaso linfático. Se va a asemejar a las venas que tenemos distribuidas por todo el cuerpo. Dijimos que estas tienen paredes como retroalimentación. Las paredes de estas son más delgadas y más válvulas y van a desembocar en grandes venas. Esto es importante que nosotros lo tengamos pendiente, que la circulación linfática desemboca en las venas, no en las arterias. ¿Por qué? Porque las arterias irrigan y ellos lo que vienen es de drenar. Entonces esa agua, ese plasma, perdón, ya no es plasma, esa linfa se va a mezclar y esa grasa que trajo también del aparato gástrico, perdón, del aparato digestivo, no gástrico, es otra cosa, va a depositarla allí a través de 2 grandes conductos en el conducto torácico superior. Yo creo que de eso ya ahí no tenemos, ¿verdad? No tenemos duda. Y si tienen alguna duda, entonces me la dejan saber. Bien, entonces hay otras estructuras que ya la habíamos mencionado, pero no le habíamos dedicado, no le habíamos hecho mucho hincapié.
y son los ganglios linfáticos. Muy bien, dijimos que los ganglios linfáticos, yo le puse un ejemplo visual para que nosotros pudiéramos tenerlo. Yo le puse que son como cuarteles o lugares de reunión de la linfa, donde la linfa comienza y hace un inventario de lo que lleva en su circulación, para que entonces células especiales, si pueden encontrarse allí, que se van a encontrar allí, puedan comenzar a hacer su trabajo: macrófago, linfocitos, entre otros. Entonces, los ganglios linfáticos a lo largo de los vasos sanguíneos se intercalan formando cadenas con un diámetro de 1 a 15 milímetros. Por eso ustedes van a ver que los ganglios linfáticos muy raras veces se pueden palpar. Después, mayormente lo que nosotros podemos palpar un poquito más son lo que tenemos ahí en el cuello, que usted puede hacer el ejercicio de ahora y tratar de palparlo. Pero son muy pequeñitos, de 1 a 55 milímetros. Y de 1, perdón, a 15 milímetros. Pero cuando se inflaman se ponen grandes y se encuentran en distintos puntos anatómicos como en la boca, faringe, axila y ingles. Así que cuando ustedes vean a un paciente o a una persona que tiene en las axilas esos tumores, a los cuales llaman golondrinos, no son más que ocluidos, esos vasos o esos ganglios, perdón, ocluidos, que se encuentran allí ocluidos, y quiere decir que hay una infección cerca por allí que ocluyó esos vasos, están hiperactivos, están trabajando allí. También cuando tenemos infección de las amígdalas, ustedes ven que las red que nosotros tenemos en el cuello tienden a inflamarse. Cada uno de estos ganglios está lleno de una red de fibra. Bien, aquí vemos una red de fibra a la que se adhieren los linfocitos y macrófagos. Esos linfocitos y esos macrófagos son células inmunitarias que van a estar allí para cumplir la función inmunitaria. Se llegó un antígeno, bien, primeramente el macrófago lo ebulle, saca hacia el exterior proteínas que tenían en la superficie esos patógenos para formar anticuerpos. Entonces vienen células de reconocimiento para reconocerlo, una especie de linfocito que lo va a reconocer para formar lo que llamamos inmunidad, que es lo que nosotros tenemos mayormente cuando nos contagiamos por primera vez de algún patógeno. Muy bien, dijimos entonces que allí se van a adherir lo que son los linfocitos y los macrófagos. Al pasar la linfa por el ganglio, los macrófagos van a ebullir o se van a comer esos patógenos. Células cancerosas también la ebullen y se la comen, y otra materia presente en la linfa. Los ganglios linfáticos también son un entorno seguro y apropiado para desarrollarse lo que son los linfocitos, especialmente los linfocitos T. Bien, se tienden a desarrollarse allí más que los linfocitos B, que mayormente salen de lo que es la médula ósea. Los linfocitos, mayormente los linfocitos T y los linfocitos B son los que se van a encontrar en más abundante. Muy bien, aquí nosotros tenemos un esquema. Ese esquema agárrelo, estúdielo, apréndaselo para conocimiento general, ¿verdad? De cómo están distribuidos. Miren aquí por lo menos la red ganglionar, para que usted sepa dónde hay mayor cantidad de lo mismo. Cómo está, miren cómo va muy relacionado a la circulación venosa, cómo se encuentra allí, ¿verdad que sí? Muy relacionado o prácticamente junto a la red vascular venosa. Recuerden que las venas son las que drenan, pero también los vasos linfáticos van a drenar. Entonces eso es bueno que nosotros lo tengamos en consideración. Si ustedes se dan cuenta, mayormente, así como ustedes lo ven aquí, así se va a encontrar en la distribución del ser humano. El conducto torácico superior, que es mayormente va a drenar el 75% del líquido de la linfa, que va a estar ubicado
del lado izquierdo del cuerpo, y del lado derecho solamente se va a drenar un 25% de ese líquido de la linfa, para que lo tengamos en conocimiento como conocimiento general. Aquí nosotros vemos cómo funciona. Miren, este sí está bien bonito, bien dibujadito aquí. Se parece mucho al dibujo que yo hice, ¿verdad que sí? Igualito. Entonces vean aquí cómo están los capilares, diferente a estos capilares que se anatomosan. Aquí no tenemos anatomosis, sino que los capilares vitalmente no se anatomosan. Se van a anatomosar para formar otro capilar, pero va a terminar, no va a seguir una anatomosis, y es porque allí ellos se encargan solamente de drenar y formar entonces un vaso. Esto que ustedes ven aquí ya es un nódulo linfático. Bien, un nódulo linfático, cómo está constituido, ya nosotros lo vimos más arriba. Y miren aquí entonces ese vaso linfático, cuando sale del nódulo, entran y salen. Vean cómo se le ven esa trabécula, que no son más que válvulas, como lo que estuvimos explicando hace un momento. Vemos que va muy relacionado, muy juntito allí con el sistema venoso. Es bueno que ustedes se lo aprendan, miren, vean, lo analicen de esta manera, eso con un poquito de conocimiento extra, bien, para que usted sepa cómo está relacionado allí en el interior del cuerpo. Háganlo, no se van a arrepentir. Entonces vamos a hablar aquí de los órganos y tejidos del sistema linfático. Muy interesante. Miren, estos van a estar ampliamente distribuidos, como dijimos, por todo el cuerpo, y se clasifican en dos grupos según sus funciones. Los órganos linfáticos primarios son los sitios donde las células madres se dividen y se vuelven inmunocompetentes, es decir, capaz de realizar una respuesta inmune. Bien, aquí nosotros vamos a tener varios órganos que es importante que nosotros lo tengamos para que relacionemos con esto. Vamos a tener lo que es la médula ósea, y vamos a tener otros órganos más adelante, por ejemplo aquí, como son los ganglios linfáticos y el timo y la amígdala. Bien, estos órganos son órganos y tejidos que van a conformar parte de lo que es el sistema linfático. Los órganos son la médula ósea, como venía diciendo, miren aquí, mayormente nosotros sabemos que la médula ósea más activa nosotros la vamos a encontrar en los huesos planos, como es el caso de la pelvis, ¿verdad? Y en la epífisis de los huesos largos, como es el caso de la cadera o el fémur. Vamos a tener la médula ósea roja en los huesos planos y en la epífisis de los huesos largos de los adultos. El timo, un órgano que no abandona en la edad adulta, aparentemente entre comillas. Los órganos y tejidos linfáticos secundarios estos son los primarios, bien, estos son los primarios, la médula ósea y el timo. Y los órganos y tejidos secundarios son los sitios donde se producen la mayoría de las respuestas inmunitarias. Estos van a incluir lo que son los ganglios, mírenlo aquí, los ganglios, el vaso y los nódulos linfáticos. Estos son, bien, ganglio linfático, nódulos linfáticos, ganglios linfáticos, el vaso. Estos son órganos secundarios. Bueno, aquí las amígdalas, ganglio linfático, nódulos linfáticos, que ya vimos que están distribuidos por todo el cuerpo, y el vaso. El vaso no es primario, aunque nosotros lo veamos grande, ¿verdad que sí? Pero es como si fuera un ganglio linfático grande, gigante. El vaso tiene prácticamente casi la misma característica. Aquí vamos a verlo de un poquito ya más un poquito más ampliado. Bien, el timo, mírenlo ahí, cómo se ve. El timo me parece un poquito como a la tiroides, ustedes ven,
Un poquito, no tanto. Miren, ese es el timo. Y usted dirá, ¿y qué es el timo, profesor? El timo es un órgano que nace con nosotros, mayormente, que tenemos aquí, ubicado cerca del esternón, en la parte superior. Y es una glándula que está bien hipertrofiada en los bebés. Está grande, pero mayormente cuando nosotros crecemos, esta pierde su tamaño y se atrofia. De 70 gramos, que pesa mayormente aproximadamente en el bebé, que es bastante grande comparada con la del adulto, que apenas pesa 3 gramos. Bien, eso es muy importante saberlo. Es un órgano situado en el mediastino entre el esternón y la aorta. En los neonatos tiene una masa de aproximadamente 70 gramos, como lo veníamos diciendo, mientras que en la vejez la porción funcional puede pesar solamente 3 gramos. La porción funcional produce timosina, una hormona que estimula la diferenciación y maduración de los linfocitos T. Cuando escuchemos linfocito T, ¿cómo se dice? Un chivo para ustedes, chicos. Linfocito T, asocienlo a timo. ¿Por qué? La T de timo. Bien, porque allí es donde madura y se diferencian. Se van a crear en la médula ósea, pero van a madurar y a diferenciarse en el timo. Allí el timo es como si fuera un cuartel de acopio, a donde ellas están allí guardadas para cuando se necesiten salir a la batalla. Entonces tenemos también lo que es el vaso. A mí se me pierde. Ok, esto no, aquí. El vaso, que es este. El vaso es un órgano bazo. Bien, se escribe con B y con Z. No es un vaso de beber agua, no. El vaso, miren cómo se ve allí. Allí lo englobé. Es la mayor masa individual del tejido linfático en el cuerpo. Es un órgano blando, escapsulado, de tamaño variable, que mide unos 12 centímetros de largo, mayormente en los pacientes que tienen una condición llamada falsemia. Mayormente allí es la falsemia tiende, porque ustedes saben que hay una gran destrucción de glóbulos rojos que mayormente pasan al sistema linfático, y tiende a haber secuestro, y el vaso entonces tiende a aumentar de tamaño, a hacerse grandote, y puede palparse con mucha facilidad. Nosotros lo palpamos y lo sentimos duro y dice, bueno, hay una crisis de secuestro. Y muchas veces los pacientes falsémicos pierden este órgano, hay que tripárselo porque se llegan a trombosar, y es muy penoso en estos pacientes con esta condición. Muy bien, se va a encontrar, este órgano se encuentra en el hipocondrio izquierdo, en la región hipocondríaca izquierda, entre el estómago y el diafragma. Su estructura es la de un gran ganglio que filtra sangre y linfa, eliminando células patógenas y muchos tipos de materia extraña. Contiene centro de producción de linfocitos y de leucocitos. Es un órgano muy, pero muy importante. Muy bien, ya hablando de las células que están relacionadas a lo que es el sistema inmunitario, tenemos lo que son los leucocitos, las células del sistema inmune, llamada también, nosotros lo hemos escuchado, como los glóbulos blancos. Esta serie de células blancas o glóbulos blancos son muy usadas para nosotros poder detectar infecciones. Ustedes ven que cuando usted va con fiebre de 24 a 72 horas a un centro de salud, le mandan a hacer un hemograma para poder vigilar el sistema inmunitario. En este caso, en un caso de fiebre, no miramos tanto las células rojas, sino que lo que miramos en las series blancas, para poder detectar y ver si hay una deficiencia de células blancas y están muy proliferadas también, y eso nos orienta a la confirmación de un diagnóstico. Ahora bien, ¿a dónde se van a producir las células rojas? Las células rojas y las células blancas, todas esas son células sanguíneas que se producen en las médula ósea. Tienen
variedad de forma y de tamaño distinto. Y cuando hablamos de los glóbulos blancos, nada más no son un solo tipo de células, sino que van a tener diferentes formas y tamaño y diferentes variedades. Incluso se transforman en otras formas aún más raras y se multiplican muy rápido conforme estas van madurando. Están en todas las partes, siempre activos, flotando en el torrente sanguíneo, en el líquido intersticial o en la linfa. Ustedes van a ver que se van a encontrar en los diferentes compartimentos. Atentos para defendernos de agentes invasores. La mayoría de las veces destroza los patógenos antes de que empiecen a causar estragos. Estas células sí lo destrozan, lo dañan. Para eso tenemos allí lo que son también los macrófagos, que son un tipo de células especializadas que se encargan de destruirlo, de destrozarlo, de matar algunos agentes patógenos antes que te causen daño. Entonces, estas células blancas, nosotros vamos a ver que van a estar compuestas por diferentes tipos de células con funciones específicas, cada una de ellas. Aquí tenemos un listado, vamos a ver, no son tantas, y ustedes se lo van a poder aprender, va a ser fácil. Así cuando usted agarre un hemograma, usted puede observarlo y dice, ay, mira, tiene los basófilos aumentados. Ya usted sabe qué está pasando allí. Ay, mira, tiene los macrófagos aumentados. Ya usted sabe, o tiene los linfocitos disminuidos o aumentados. Ya usted sabe entonces qué está pasando allí. Bien. Entonces, tipo de célula, tenemos los neutrófilos. Los neutrófilos lo que van a hacer la función es de fagocitar bacterias. Estos neutrófilos se van a encargar, son parte de las series blancas, todo lo que tenemos aquí, y estos se van a encargar de bullir la bacteria cuando entran, cuando pasan la barrera innata. Estos entonces llegan, son los de primera línea prácticamente, llegan y fagocitan esas bacterias o esos microorganismos, se los comen y entonces lo degradan allí dentro de ellos y sacan hacia el exterior entonces lo que son los antígenos para que lleguen células especiales y saquen copia de esos antígenos y entonces puedan reconocer una posible invasión, una segunda o tercera invasión y puedan destruirlo de forma rápida y eficiente. Por eso siempre el primer contagio es el más molestoso, es el que más dura, es el más lento para eliminarse. Ya el segundo, el tercero, lo que lleguen, si ya hay anticuerpos creados, entonces van a poder destruirlo de forma rápida porque ya lo van a reconocer o ya el cuerpo lo reconoce. Entonces los neutrófilos van a representar el 40 al 70% de las células blancas o de los glóbulos blancos totales. Los primeros en acudir al lugar, como dijimos, de la infección son estos, los neutrófilos. Entonces, tenemos lo que son los basófilos. Los basófilos son una defensa contra parásitos y median en la inflamación. Por eso usted ve que cuando usted tiene un hemograma en la mano de un niño que tiene diarrea y usted ve que tiene los basófilos aumentados, y usted dice, bueno, yo estoy frente a una parasitosis. Mira los macrófagos aquí, como están, los basófilos, perdón, como están aquí, creando defensa contra esos parásitos. Entonces estos van a representar, son muy en menor cantidad. Cuando usted toma una gota de sangre, la pone a un microscopio, usted va a ver que están en muy menor cantidad, porque representan solamente el 1% de las células blancas totales, de los glóbulos blancos totales. Tenemos lo que son los eosinófilos. Estos van a destrozar complejos antígenos y anticuerpos. Y usted dirá, bueno, cuando yo los vea entonces yo voy a pensar en procesos alérgicos. Sí, en procesos alérgicos ellos se ven marcados. Estos van a representar el 1 al 4% de los glóbulos blancos totales. Vamos a tener lo que son los monocitos también, que se convierten en macrófagos ya maduros, que fagocitan bacterias y virus. Esto es importantísimo, los monocitos, porque gracias a ellos también nosotros podemos tener una respuesta rápida ante estas infecciones. Entonces vemos ahí que los macrófagos, los monocitos,
tienen una función muy importante y van a representar al 4 al 8% de las células blancas o de los glóbulos blancos totales, los más grandes, y son los más grandes, los de mayor volumen, los de mayor tamaño. Entonces tenemos aquí lo que son los macrófagos, que van a fagocitar patógenos y células muertas. Esas células muertas que logran pasar al torrente o que entran al torrente eh, linfático, ellos, o al torrente sanguíneo o en el líquido intersticial, los macrófagos se encargan de fagocitarla. Bien, y patógenos también, patógenos que entren, sea del cual sea. Estos van a estimular la producción de otros leucocitos. Gracias a ellos se estimulan otros leucocitos. Entonces tenemos los linfocitos B. Recordemos que los linfocitos B son aquellos que se van a formar mayormente la mayoría, todos se forman en la médula ósea. Pero estos mayormente se van a encargar de producir anticuerpos. Los linfocitos B, estos llegan y sacan como una copia del antígeno y las registran como una ficha. Cuando te agarran, o cuando la policía agarra a un delincuente que le hace una ficha, le pone un número, le saca una foto y ya después lo reconoce fácilmente, los linfocitos B hacen ese tipo de trabajo. Entonces vamos a tener otros linfocitos que son más agresivos, que no preguntan, y son los linfocitos T. Cuando los linfocitos B hacen su copia, entonces es como si ellos entraran eso en un banco de datos, un archivo, y esos anticuerpos se quedan allí. Entonces, cuando el cuerpo vuelve y se infecta, entonces los linfocitos T ya tienen una imagen, una referencia de ese anticuerpo y van y acaban inmediatamente con ese patógeno. Entonces vemos que los linfocitos B atacan directamente al patógeno, son asesinos, son tácticos, matan a los patógenos que pueden causar infección. Los linfocitos B te forman y linfocitos de memoria para una respuesta inflamatoria rápida si el patógeno vuelve. O sea, tú viniste, te tomamos la señal y te vamos a eliminar, claro está. Pero si vuelven una segunda vez, ya no te vamos a preguntar quién tú eres, ya no va a haber un linfocito B allí mediando, sino que el linfocito T viene y te elimina de una vez, te elimina de una vez. Entonces los linfocitos B y los linfocitos T suponen el 20 al 45% de los glóbulos blancos totales, combinados, ¿bien? Y tenemos entonces lo que son los linfocitos agresor. El linfocito agresor destroza células cancerosas, no juega. Gracias a Dios que lo tenemos. Cuando los linfocitos agresor miran células que vienen, que son células cancerosas y células infectadas por virus, la atacan. Estos linfocitos killer también se conocen, son esos linfocitos que no juegan. Esos son asesinos. Eso llegaron, entró, pues, de eso no va a esperar y que el linfocito ve, que el linfocito, no. Eso entran y acaban inmediatamente. Entonces, gracias a esos linfocitos, las células cancerosas pueden ser destruidas inmediatamente. Esas células y esos linfocitos entonces atacan a células propias. Porque recordemos que las células cancerosas no son células exógenas, sino endógenas, o sea, células de nuestro propio organismo, nuestro cuerpo, que se salen de control. Entonces ellos tienen allí la responsabilidad de esas células que se descontrolan antes de que sigan proliferándose y creciendo para formar un cáncer. Ellos la agarran y la desbaratan, la destruyen, y así entonces pueden mantenernos a salvo. Por eso tenemos que cuidar el sistema inmunitario, bien, porque allí entonces entra lo que son los detonantes para el cáncer. No se sabe la causa de cáncer, pero sí se conocen muchos detonantes que van relacionadas con el estilo de vida. Y cuando nosotros no tenemos un estilo de vida adecuado, entonces bajamos el sistema inmunitario, bajamos esas células agresoras, y entonces esas células cancerosas pueden proliferar y causar o expresar la enfermedad.
Entonces tenemos los mastocitos. Los mastocitos, bueno, que hablar también de la célula destructora. Decimos que es el único linfocito que participa en la inmunidad innata. También es importante tenerlo en cuenta. Se encuentra muy presente en lo que es la mucosa. Tenemos también entonces lo que es los matocitos. Los matocitos inician la respuesta inmunitaria segregando histamina en el lugar de la lesión. Esta histamina son sustancias proinflamatorias que van entonces a producir una cascada como si fuera como una señal de humo para que las células defensoras, las células blancas, entonces acudan todas al lugar de la agresión para que allí entonces pueda producirse lo que es esa diferente tipo de mecanismo para evitar de que la lesión no progrese. Entonces, estos responden a los que se le llamamos alérgenos, bien, o alérgenos. Interesante ese cuadro. Yo le aconsejo que le tomen un capture o lo buscan en el material que ya yo le he enviado para que lo puedan seguir repasando. Muy bien, aquí tenemos una forma de un esquema de cómo se ven esas células. Créanme que es muy parecido a cómo se ven en realidad en el microscopio. Yo les voy a mandar una plaquita para que ustedes vean cómo se ven en realidad reales en el microscopio y puedan entonces asociarla después. Muy bien, entonces los anticuerpos ante la presencia de un patógeno, los linfocitos B fabrican, dijimos, lo que son los anticuerpos, un tipo de proteína con una función inmune. Aquí entran en juego lo que son los antígenos, que son moléculas que sobresalen de la superficie de un patógeno. Esos antígenos es como si fueran una banderita. Es como si fueran una banderita que salieran, ¿verdad que sí? Vamos a poner un ejemplo aquí. No, vamos a poner. Vamos a ver ese ejemplo. Ese ejemplo no queda bien ahí. Son como banderitas que van a salir identificando un letrerito que dice yo soy tal cosa. Para ponerle un ejemplo práctico, ¿verdad que sí? Entonces estas moléculas salen de la superficie de un patógeno, los cuales ayudan a identificar elementos extraños en el cuerpo. Muy bien, los anticuerpos funcionan de tres formas. Favorecen la inflamación, activan el sistema del complemento y atacan o el sistema inmunitario. El ataque directo tiene tres efectos. Uno de ellos es neutralización, que evita que el patógeno se una a nuestra célula. Otra de ellas es aglutinación, reúne a varios patógenos para una fagocitos más eficaz. Una fagocitosis, perdón, más eficaz. O sea, para comérselo de forma más eficaz. Y precipitación hacen que los antígenos sean indisolubles, de manera que a la célula fagocitora les resulte más fácil encontrarlo y engullirlo. O sea, primero como que lo protege y después es preparándolo para el matadero, engordándolo para el matadero, para que quien lo tenga que encontrar lo encuentre de forma más eficaz. Bien chicos, hasta aquí entonces esta parte de lo que es el sistema linfático e inmunitario. Esperemos que le hayan podido sacar provecho y nada, nos vemos en clase. Dios le bendiga.